Ahora, ¿y cómo debemos permanecer en Él? Él mismo lo explica. Ahorita lo va a explicar en el versículo 7. ¿Qué dice el 7? Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Qué rico. Si ustedes permanecen en mí, ¿pero qué es permanecer en Él? Que mi palabra permanezca en ustedes. Así se permanece en Él. O sea, siempre tenemos que ver qué es lo que Dios quiere de mí. Que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Así nos limpia la mente y el corazón. Pero hermana, es la única manera de dar fruto. Porque al ver la palabra de Dios podemos contemplar cuál es la voluntad de Dios. Podemos ver con claridad cuál es el querer de Dios y diferenciarlo del querer mío, del querer de Petronilo, del querer de Pánfila, del querer del mundo. Entonces, solo así podemos dar fruto. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, y da una oferta, pidan lo que se les venga en gana, que se lo voy a dar. Si Él es Dios, yo lo creo. Y debemos nosotros aprovechar esa oferta para nosotros. Lo hemos dejado todo para seguir al Señor. Pero no debemos seguirlo a medias, debemos que seguirlo con alegría, con gozo y con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Yo hoy vengo a animarles. Y yo vengo a decirles, hermanas, yo les felicito. De verdad que les admiro. Pero quisiera que no perdieran su vida en tonterías, en cosas que no les va a llenar, en cosas que no les va a santificar, en cosas que no les van a hacer crecer en la vida espiritual. Si miramos, por ejemplo, San Juan, capítulo 8, versículo 31. San Juan 8, 31, el llamado, recuerdan que dice Jesús, permanezcan en mí y que mi palabra permanezca en ustedes. Entonces, así estarán purificados, así serán como el sarmiento unido a la vid. Ahora en San Juan capítulo 8, versículo 31, nos dice: Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra. Escuchen, si ustedes permanecen, otra vez la palabra permanecer, significa constantemente, significa todos los días. La palabra de Dios no es si la quiero o no la quiero. Yo puedo tomar la decisión si quiero leer la palabra de Dios, si la quiero meditar, si la quiero hacer mía o no. No es una opción. Es o es, punto. Si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, nos está llamando a ser como el sarmiento unido a la vid, como permaneciendo en su palabra. Hermanas, he recorrido el mundo, he compartido con muchos sacerdotes, muchas religiosas, y he compartido con muchos laicos en el mundo. Y he descubierto que este es el problema que tenemos. En la iglesia hay una crisis. Hay una crisis. Y la crisis no es económica. No, la crisis no es económica. Iba por allá a una diócesis de Estados Unidos y me decían algunos sacerdotes: esta diócesis está pasando por una crisis. ¿Por qué? Porque por los escándalos de los curas han tenido que pagar una millonada de dólares y la diócesis está como temblando. Y esa no es la crisis. Esa realmente no es la crisis. Porque imagínense, si han pagado una millonada es porque tienen plata. Y no de dónde sacan la plata. Han pagado una millonada y todavía tienen dos. Eso no es la crisis. La crisis en la iglesia, pero no se lo van a contar a nadie, hermana. La crisis en la vida religiosa y en la vida sacerdotal, o llamemos la vida religiosa tanto masculina como femenina, está en la crisis espiritual por ausencia de la palabra de Dios. Me llamaron unos laicos de Alemania, algunos sacerdotes, me dicen: padre, aquí estamos en una crisis.
No sabemos qué hacer. Unos obispos dicen una cosa, otros obispos dicen otra. Estamos divididos. Unos curan una cosa, otros curan otra cosa. Estamos divididos. Hay una crisis. Y ustedes lo han escuchado, la crisis que hay en Alemania. Pero ¿y cuál es la crisis? La crisis es que los obispos que están pidiendo cambiar la Biblia. No han leído esta y ya quieren hacer otra. Es una crisis, es no leer la palabra de Dios. A mí me duele, porque he visto en algunos seminarios que conozco que la palabra de Dios no es el pan de cada día, aquel que Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es, y en la vida religiosa me imagino femenina, me imagino que es igual, porque hay cosas más importantes que la palabra de Dios. Esa es la crisis que yo estoy denunciando y tengo firmeza, estoy convencido de eso. No es mentira, no es que a mí me parece, es que es la realidad. Pero estamos tan ciegos que no nos damos cuenta. No nos empapamos de la palabra de Dios. Somos trabajadores del reino. Dios nos ha llamado, la mies es mucha, los trabajadores pocos. Somos trabajadores del reino. Pero, ¿y qué vamos a sembrar? Si somos trabajadores del reino, tenemos que sembrar la semilla del reino. ¿Y cuál es la semilla del reino? La palabra de Dios. ¿Y dónde tengo que sembrarla? En mi vida y en la vida de los demás. Así está escrito. La semilla del reino. Véanlo. San Lucas capítulo 8, versículo 11. San Lucas capítulo 8, versículo 11. Viene a decir, ciertamente que ustedes, hermanas, son las trabajadoras del reino. Y nosotros los curas, los trabajadores del reino. Y se acuerda que ayer decía la palabra de Dios, ¿se acuerda? Allá, Mateo 13, del 24 en adelante, que mientras los trabajadores del reino duermen, el enemigo siembra la. Pues nosotros somos los trabajadores del reino y estamos dormidos. ¿Y por qué estamos dormidos? Porque mire, hermana, si somos los trabajadores del reino, pues le vamos a trabajar al rey y vamos a hacer producir la parte que le beneficia a ese reino. Y si somos trabajadores del reino, ¿cuál es la semilla del reino? Lucas 8, 11 en adelante. La parábola quiere decir esto. La semilla es la palabra. Escuche. La semilla, ¿otra vez? La semilla es la palabra de Dios. Si somos trabajadores del reino, ¿qué semilla vamos a sembrar? Porque estamos trabajando en un campo, que es el campo del reino. Salió el sembrador a sembrar la semilla. Y dice, y la semilla son los trabajadores del reino. Pero mientras estos duermen, viene el enemigo y siembra la cizaña. ¿Y cuál es la semilla que nosotros, trabajadores del reino, vamos a sembrar? La palabra de Dios. ¿Dónde la vamos a sembrar? Primero aquí y aquí. Aquí y aquí. Y cuando yo la siembre en mi vida, entonces dice Jesús, si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, hemos sembrado la semilla, permanece en nosotros. Pidan lo que quieran. Jesús decía a los que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si permanecen en mi palabra, porque es la semilla del reino. Hermana, mire, esto parece una tontería. Esto parece una locura. Y es una locura tan locura. Es una locura que no la cura ni el cura, y si el cura lo cura, es una locura del cura. Pero sepan una cosa, hermanas, que esto que parece una tontería, tan insignificante, es el centro de tu vida y mi vida. Sepan que la vida cristiana está condensada aquí, que la palabra de Dios es el fundamento de la vida cristiana. Aquí está la constitución del cristiano.
Pero dice la Biblia entonces, la semilla del reino es la palabra de Dios. Vale la pregunta. Yo simplemente les estoy hablando de la conciencia, de las que vinieron a hacer el retiro. Las que no quieren, pues no hay ningún problema, seguimos siendo amigos. Las que quieren reflexionar a la luz de la palabra. Las que quieren decir como el profeta, habla Señor, que tu siervo escucha. O la que quiere decir como la Virgen María, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. De eso se trata. Yo solamente les vengo a exponer cuál es el camino de Dios, a recordárselo y a mostrárselo con fundamento, con capítulos y versículos, para que ustedes tengan la certeza, si lo quieren lo hace, si no, no lo hace. Ciertamente nos han dicho otras cosas, nos han enseñado otras cosas y tenemos otras cosas que leer, otras cosas, las que están estudiando cualquier carrera, otras cosas que estudiar, más importantes. Pero nunca olviden que la semilla del reino es la palabra de Dios. Y puede ser que usted no tenga título, y puede ser que usted no tenga nada, puede ser que no tenga ninguna profesión, puede ser, pero si usted lee la palabra de Dios, dice Jesús, entonces como el sarmiento estarás unida a la vid y dará fruto. Y le van a podar y no hay ningún problema, seguirá dando más fruto. Pero si no tienen la palabra de Dios, no dará fruto, será cortada y tirada al fuego. Si no tiene la palabra de Dios, puede ser una monja con título o un cura con título. ¿Y para qué sirve eso? Para nada. La gente no quiere eso. La gente quiere sacerdotes y religiosas que tengan las semillas del reino en su mente y en su corazón y que las siembren. Las semillas del reino es la palabra de Dios. Y tiene que sembrarla en tu mente y en tu corazón, pero también alrededor. Y la están sembrando donde ustedes están, en la casa donde ustedes habitan, con las hermanas con que ustedes comparten, con los grupos que ustedes comparten, con los jóvenes, con los niños, con las mujeres, con los hombres con que ustedes comparten. ¿Están sembrando las semillas del reino? Si no lo están haciendo, entonces discúlpenme hermana, pero ustedes no son trabajadoras del reino. Ustedes son trabajadoras de otra cosa y están en la vida religiosa y todavía no saben para qué están aquí. Y perdone que sea tan franco, pero la verdad es verdad donde sea. Y tengo que hablarles con la verdad de Dios. Perdieron el tiempo. Más les valdría que ustedes hubiesen trabajado en otra cosa, estuvieran dando fruto en otro lugar, sirviendo a Dios de otra manera. Pero si somos trabajadores del reino, agarremos las semillas del reino, que es la palabra de Dios, y vamos a sembrarla. Y dice la Biblia que como el diablo sabe que esa semilla es la del reino, y es la mejor semilla, y es la que da el mejor fruto que Dios quiere, entonces pongan cuidado a lo que sigue. Los que están al borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el demonio y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. ¿Por qué la palabra de Dios es la semilla del reino? Porque es la que permite que la gente crea y se salve. ¿Y cuál es el trabajo del diablo? Quitarnos la palabra de Dios para que nosotros no creamos ni tampoco nos salvemos. ¿Lo ven claro? Esto es palabra de Dios, esto no lo inventé yo ni lo escribí yo. Yo solamente estoy haciendo eco de la palabra de Dios. Algo está pasando. Dice la Biblia que entonces Dios siembra la semilla. Es la palabra, nos la dejó. Y Él quiere que nazca y crezca en nuestro corazón, pero viene el diablo y nos roba la palabra. La pregunta es, hermana, ¿se dejaron robar la palabra? No me respondan. No me respondan, yo solamente estoy hablando a la conciencia de ustedes, más nada. Si les parece tonto, me perdonan. Si no lo toman en cuenta, me perdonan, seguimos siendo amigos, no ha pasado nada. Pero yo lo único que quiero es aquella hermana que verdaderamente quiera alcanzar la fe, porque la semilla del reino es para que la gente crea y se salve. Aquella hermana que quiera creer y alcanzar la salvación, no se deje robar la palabra de Dios. Y aquella hermana que quiera hacer que la gente crea
y la gente se salve, no deje de predicarle a la gente la palabra de Dios. Y si ustedes no hacen eso, pobrecitas, me da lástima. Perdieron la vida. Perdieron la vida. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le sirve? De nada. Por eso les decía, les felicito porque ustedes le dejaron todo. Pero la pregunta es, ¿y para qué lo dejaron? ¿Para sembrar las semillas del reino para que la gente crea y se salve? ¿Para sembrar en ustedes las semillas del reino, ustedes creer y salvarse? Les felicito, les animo, van por buen camino. Pero si dejaron robar la palabra de Dios, la lamento. Me da tristeza, me da pena ajena, me da dolor, angustia, desesperación. Como sacerdote del Dios Altísimo y conocedor de la palabra, les tengo que decir, las lamento. Pero perdieron el tiempo y perdieron la vida. Se quedaron sin la semilla del reino. No son trabajadoras del reino, porque el que trabaja por el reino siembra la semilla del reino. En el corazón y en el corazón de los demás. Viene el diablo y nos roba la palabra para que no creamos.